Hello. Hoy con ilusión te aviso que va a ser fascinante este episodio número 7. Y es que para el antiguo filósofo Pitágoras, el número 7 era el número perfecto. Es por ello que no podía ser de otra manera que hoy tuviera algo muy especial preparado para ti. Y es que hoy no estoy sola. Pero antes de hacer un spoiler, me presento para los que aún no me conocéis o habéis llegado aquí por casualidad, o quizás el destino te ha traído. Mi nombre es Silvia Urarte y estás en el podcast de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Así que si estás escuchando esto, gracias de todo corazón por tu compromiso. Recuerda que personas como tú son necesarias, te necesitamos. Y por ello yo, como siempre, intentaré aportar lo mejor de mí. Y ahora sí voy a hablarte del invitado de hoy. Y te cuento que para mí es mucho más que un crack empresarial, o un speaker internacional, o un conferenciante de reconocido prestigio. Es más que su intelecto, o una mente brillante, o un estratega sin igual. Porque yo he aprendido mucho de él y he tenido la fortuna de crecer bajo su ingenio y amor. Para mí es el mejor por muchos motivos y sé que para muchas otras personas también. Pero no quiero alargarte más la espera y le doy paso con emoción a nuestro invitado de honor, don Marcos Urarte Alonso. Bienvenido, Marcos, a una nueva encerrona. Muchísimas gracias, es un verdadero placer compartir este espacio contigo y con todas las personas que espero que nos escuchen. Antes de que empieces a hablar, que veo que me arrancas y me quitas la palabra, e inspirarnos con la geopolítica sostenible, deja que presente tu currículum oficial para que te conozcan mejor. Eres ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero de sistemas por la Universidad de Fujitsu Limited en Tokio, Japón. Eres un usual profesor invitado de las principales escuelas de negocio, como Massachusetts Institute of Technology, más conocidos por sus siglas MIT, de la Universidad Nacional de Singapur, que aparece como la mejor universidad de Asia, así como del prestigioso programa Oxford Scenarios Planning Approach. Has publicado en las más prestigiosas revistas como la Harvard Business Review y conferenciante habitual en los más prestigiosos eventos y congresos. A su vez, coautor de diversos libros. También quiero resaltar que en un estudio publicado por la Harvard se realiza la siguiente mención sobre ti. El profesor Urarte, en sus últimos estudios, aporta una serie de ideas más novedosas y frescas y disruptivas sobre el mundo de las empresas de los últimos 5 años, lo que te convierte en un referente imprescindible para entender lo que está pasando y sobre todo lo que pasará. También la Forbes te ha identificado como uno de los principales futuristas de España, siendo miembro del Institute for the Future. A su vez también miembro de los Think Tank Club de Roma, del International Institute for Strategic Studies del Reino Unido y del Instituto Elcano. Perteneces al Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de Defensa y a la Comisión de Prospectiva Estratégica del Instituto de Estudios Estratégicos de España. Y quiero resaltar que este año recibiste la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Por último, y por intentar de alguna manera poner fin al currículum, eres colaborador del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de América Latina y del World Economic Forum del Foro de Davos. Y ahora sí que ya estamos todos listos para disfrutar de ti en esta entrevista. Así que bienvenido al canal de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Marcos, ¿puedes explicarnos de una manera fácil qué es la geopolítica? Bueno, la verdad es que hablar de geopolítica de forma simple tampoco es tan sencillo. Yo, por intentar dar un mensaje, diría que tenemos que contemplar el mundo como un enorme tablero de ajedrez donde se está jugando la supremacía mundial. En este momento podríamos decir que hay 3 jugadores, pero van a acabar habiendo 2 grandes jugadores.
Uno que va a ser, como es obvio, Estados Unidos, y el otro va a ser China, que están jugando la supremacía mundial. Y tal como pasa en ajedrez, que hay diferentes piezas como la reina, caballos, alfiles, torres, peones, etc., el resto de países somos una pieza. Por ejemplo, Rusia para China podría ser la reina. Y todo el mundo sabe en ajedrez que nadie sacrifica a la reina. Para Estados Unidos, Reino Unido podría ser un alfil o podría ser una torre. Y nosotros, por desgracia, como la mayoría de países, somos peones. Y todo el mundo sabe que muchas veces para conseguir una mejor posición en una partida de ajedrez se puede sacrificar un peón. Y independientemente de este tablero de ajedrez, existe como otra partida como en paralelo o superpuesta, donde aparecen otros jugadores, sobre todo con un gran impacto a nivel de lo que sería la geoeconomía, donde podrían estar los grandes fondos. Aquí podríamos estar hablando de BlackRock, de Vanguard, de Fidelity, de Blackstone. Podríamos hablar de los fondos soberanos, como el Fondo Soberano de Noruega, el de los Emiratos, el de Arabia Saudí. Después podríamos hablar de los grandes reyes de las tecnológicas como un Elon Musk, un Bill Gates, etc. Y después otros jugadores como George Soros, grandes inversores. Que realmente, es decir, son dos partidas, es decir, que en el fondo confluyen en un mismo tablero. Entonces, con esto lo que quiero decir, y por no alargarme, que tenemos que contemplar que todo lo que pasa en el mundo, todo, la guerra de Ucrania, el conflicto Israel-Palestina, Hamas, etc., todo forma parte de este tablero, de esta partida global. Si nosotros somos capaces de ver el mundo de esta forma, entenderemos muchas de las cosas que están pasando y que pueden pasar. ¿Y las principales preocupaciones? Que estás hablando a nivel global, pero ¿cuáles son las principales? Vamos a ver, tal como comentabas, yo participo en el foro de Davos, que podríamos decir que es el principal foro económico del mundo. Y el foro de Davos realmente lo que pretende es crear un estado de opinión. Luego el foro de Davos nos da pistas de lo que vamos a hablar los próximos años, ¿no? Los próximos años. Yo he intentado un poco actualizar los jinetes del apocalipsis, que todo el mundo sabe que eran 4, yo de entrada hablo de 5 y voy a añadir un sexto. Y yo digo que los 5 jinetes del apocalipsis son las guerras, las pandemias, los desastres naturales, el cambio climático y la demografía. Con esto lo que quiero decir que a lo largo de la historia del planeta, las 5 cosas que han cambiado para siempre el planeta, que ha acabado con civilizaciones y que ha cambiado la economía son estos 5 temas. Y hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa. Tenemos guerras, tenemos pandemias, tenemos cambio climático, demografía, etc. Las guerras y las pandemias, el impacto que tienen suele ser inmediato, muy rápido, pero nos solemos recuperar. En cambio, la demografía y el cambio climático, los impactos que tiene es mucho más lento, mucho más paulatino, pero en cambio es inexorable. Y he añadido un sexto jinete, que sería la inteligencia artificial. Yo no sé cómo, no sé cuándo, pero no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que la inteligencia artificial es uno de los mayores desafíos que se enfrenta a la especie humana. Entonces, realmente, lo que nos debería preocupar, yo creo que siguen siendo estas 5 cosas. Lo que en el fondo siempre ha tenido un gran impacto, repito, a nivel global. ¿Y dónde situarías la sostenibilidad? La sostenibilidad es un concepto tan amplio, que al final no estamos hablando de todo y estamos hablando de nada. Porque cada uno entiende por sostenibilidad como algo diferente. Sí. Como algo diferente. Yo diría que la sostenibilidad, en el fondo, es, de alguna manera, encontrar un equilibrio entre los diferentes intereses. Yo creo que al final tenemos que encontrar un equilibrio. Realmente, yo creo que la vida fundamentalmente es la gestión de equilibrios, de equilibrios que muchas veces son fuerzas opuestas, y tenemos que encontrar un punto donde todas las partes cedan algo a cambio de conseguir otras cosas. Al final, yo lo que digo es que cuáles son los motivos por los que hay que apostar por la sostenibilidad. Y a mí me gusta mucho emplear como fórmulas, a veces lo que voy a decir ahora no sería como una fórmula en el sentido más estricto de la palabra, y yo empleo una C al cubo. ¿Cuáles son las motivaciones? Pues yo creo que hay 3 motivaciones. La primera C sería convencimiento.
Hay personas, hay organizaciones que están convencidas que es bueno apostar por la sostenibilidad. La segunda C sería conveniencia. Nos encontramos tanto personas como organizaciones que no creen en la sostenibilidad, pero les conviene. Aquí añadirías estrategia. Puede ser estrategia, puede ser que un tema de reputación, de imagen, está de moda, hay que hacerlo. Y la tercera C sería por compliance. Nos obligan. Entonces son las tres motivaciones que llevan a cualquier tipo de organización a apostar por la sostenibilidad. A mí me gustaría que fuera por la primera C, la de convencimiento, pero al final me da lo mismo, mientras al final sigamos apostando. Pero también es importante que este tema, repito, de la sostenibilidad hay que encontrar un punto de equilibrio. Y el problema de la sostenibilidad, yo el gran problema que veo a la sostenibilidad es que debería ser una solución global. Debería ser una solución global. No sirve, entre comillas, no sirve de nada que Europa apueste por la sostenibilidad si el resto del mundo no apuesta. Ya va bien que Europa apueste, pero no vamos a transformar el mundo, ¿no? Y el problema que yo veo es que con la fragmentación que hay en este momento en el mundo y con esta lucha por la supremacía mundial es muy difícil encontrar consensos a nivel global. Hoy está evaluado que combatir de verdad un poco realmente todos los temas, esa transición ecológica, realmente el conseguir realmente combatir de verdad todos los problemas vinculados con el medio ambiente, etcétera, tendría un coste de 4 billones europeos al año. Y nadie está dispuesto a asumir este coste. Cuando hemos empezado, has hablado de un poco la pugna de Estados Unidos y China. ¿Qué papel juega Europa? A ver, Europa, por desgracia, es decir, vamos a ver, yo creo que es importante entender que lo que está pasando ahora ya ha pasado muchísimas veces en la historia. Es decir, no está pasando nada que no haya pasado. Lo único que ocurre es que creemos que la historia son los últimos 30 o 40 años. Y los últimos 30 o 40 años han sido extraordinariamente anormales en sentido positivo. Con esto lo que quiero decir que a lo largo de la historia los imperios todos han ido desapareciendo como imperios. El imperio romano, el imperio español, el imperio británico, el imperio otomano, el imperio persa, etc. Y tenemos que entender que el imperio europeo ha empezado su declive. Y yo por desgracia creo que es irreversible. El imperio. Esto no significa de que Europa, en el fondo muchas veces a Europa lo estamos definiendo como un gigante económico, realmente un enano político y un gusano militar. Y por eso muchas veces a nivel geoestratégico a Europa se le denomina el vagabundo estratégico. Es decir, el problema de Europa es que Europa es un concepto. ¿Por qué? Porque los intereses de los diferentes países de Europa compiten entre sí. Es decir, Francia compite, las empresas francesas compiten con las empresas españolas, con las empresas alemanas, etc. Sí. Entonces, por desgracia, repito, Europa se está convirtiendo en irrelevante. Yo digo de que Europa se ha convertido en un jardín. Aquí nos dedicamos a regular, aparece la inteligencia artificial y la regulamos. Está muy bien regular la inteligencia artificial, pero también deberíamos pensar en crear un gigante en inteligencia artificial. Europa es un jardín y fuera es la jungla. Nos hemos convertido en herbívoros y estamos compitiendo contra carnívoros. Y es un poco el problema de Europa. Hemos alcanzado un estado de bienestar absolutamente envidiable, pero por desgracia no lo podemos seguir manteniendo. Sí, cuando hablas, entonces, ¿cómo estás viendo la situación de últimamente los sectores a nivel nacional? Bueno, has visto lo que está pasando en la agricultura, lo que puede llegar a pasar en breve con el transporte, a nivel de sostenibilidad para competir con otros países. ¿Crees que puede ser un beneficio o puede ser una dificultad? Vamos a ver. Yo la verdad es que veo una solución complicada. Yo veo una solución complicada porque muchas veces al campo no se le puede poner puertas. Al campo no se le puede pedir puertas. Entonces, realmente, repito, ese estado de bienestar que hemos creado, también nos ha convertido en unas sociedades tremendamente acomodadas. Y nos hemos
un poco acostumbrado realmente a que el Estado sea un proveedor de muchísimos recursos, un proveedor de muchísimos recursos. Entonces, realmente es muy difícil. Yo la verdad es que no sé qué solución hay, no sé qué solución hay, pero sí que creo que todo pasa por incrementar la competitividad de las empresas, en este caso españolas. La competitividad. A mí hay temas que me preocupan muchísimo, ¿no? Me preocupan muchísimo porque nos dan pistas sobre el futuro, el futuro inmediato que vamos a tener. Un tema que me preocupa mucho es el tema de la demografía. Una salud demográfica sana se considera que cada mujer fértil debería tener 2,1 hijos. En España estaríamos en 1,2. 1,1, 1,2. Y esto es gracias a la inmigración. Es decir, gracias a la inmigración. Pero realmente esto significa de que estamos teniendo un envejecimiento de la población, estamos teniendo mucha menos mano de obra nacional. Luego significa que si no somos capaces de innovar, si no somos capaces de apostar realmente por la innovación, por las políticas de I+D, cada vez vamos a retroceder más puestos en la competitividad. Cuando yo leo de que el presupuesto de I+D, de innovación de Amazon, es superior al de todas las empresas francesas y al gobierno francés juntos, es para preocuparnos. Cuando yo leo que el presupuesto de I+D de innovación de Alphabet, el grupo de Google, es superior a todas las empresas italianas y al gobierno de Italia, es para preocuparse. Incluso España está bastante por detrás de estos países. Entonces, realmente, si no somos capaces de innovar, si no somos capaces de definir estrategias de I+D, si no somos capaces de invertir y cada vez vamos a ser menos población, pues el futuro es preocupante. Cuando yo veo el informe PISA, que vemos que los 3 principales países son Corea del Sur, Japón y Singapur, y veo que Europa en general ha retrocedido respecto a estos países y España ha retrocedido respecto al informe anterior, pero incluso ha mejorado respecto a Europa, Europa incluso está empeorando más, es para preocuparnos. Luego, realmente, por desgracia, yo creo que de alguna manera Europa tenemos un problema y que a mí me gustaría que los políticos fueran capaces de verdad, los políticos y la sociedad fueran capaces de tomar las medidas para poder intentar revertir esta situación. Sí, ahora hablabas de los políticos. ¿Crees que las empresas reciben la suficiente ayuda como para adecuarse a las nuevas normas de los mercados? Aquí esto es complicado también y yo a veces tengo contradicciones. Es decir, yo siempre he dicho, y siempre que yo a veces recurro un poco a mensajes un poco maximalistas, que al final un mensaje maximalista tampoco no puede ser el mensaje bueno, pero bueno, me permite explicar cosas, ¿no? Yo creo que el rol de las administraciones públicas es crear un entorno facilitador para el desarrollo de las empresas. Yo creo más en facilitar y en no poner trabas que en dar subvenciones. Porque en el fondo, la sensación que yo tengo que en muchas ocasiones las subvenciones al final hacen que las empresas dejen de invertir lo que tienen que invertir y que se acostumbren a vivir de estas subvenciones. ¿Cuál es el problema? Esto que acabo de decir, creo en ello. El problema es cuando después vemos como Estados Unidos, Biden aprueba la ley IRA, que realmente es una ley que beneficia a las empresas norteamericanas en contra de las empresas europeas, cuando vemos cómo el gobierno de China subvenciona a todas las industrias chinas. En el fondo, de alguna manera, yo veo que Europa está... Es decir, yo incluso en mis conferencias he hecho una slide donde pongo un boxeador que está en el suelo con las manos atadas, que le están dando una paliza, 2 boxeadores, uno que es Estados Unidos y la otra que es Asia. Es decir, las empresas europeas están de alguna manera jugando con unas reglas demasiado estrictas que de alguna manera no estarían mal si el resto del mundo jugara con las mismas reglas. Entonces, estas reglas, de alguna manera, tan estrictas en Europa, realmente yo creo que acaban perjudicando la competitividad de las empresas europeas.
Vale, o sea que por un lado tendríamos que flexibilizar todo lo que serían las reglas por parte de los gobiernos, y qué recomendación podríamos dar a las empresas para seguir compitiendo en un mercado global y ser sostenibles a la misma vez. Vamos a ver, hay empresas, y si hablamos de empresas europeas, pero por hablar de empresas españolas, tremendamente competitivas a nivel global. Yo creo que no hay ningún sector en que no tengamos primerísimos jugadores. Podríamos hablar, y no se trata, pero bueno, son empresas que no necesitan que yo les haga ningún tipo de publicidad. Podríamos hablar del grupo Inditex. Pero para que nos inspiren a otras que no estén... Es que, al final, es decir, por ejemplo, inspirar, vamos a ver, yo trabajo con muchísimas empresas multinacionales, tanto españolas como no españolas, y yo creo que hay empresas que realmente de muchas empresas podemos aprender algo. Y al final, es decir, a mí me cuesta mucho, algo que yo he aprendido a base de los años, es a veces a juzgar una foto. Las fotos siempre son injustas. Muchas veces voy a una empresa, de alguna manera, y cuando tú analizas la foto de esa empresa en la situación actual, pues podríamos decir que es muy mejorable. Pero juzgar una foto es tremendamente injusto. Por eso yo creo que hay que juzgar lo que son unas películas. Ver de dónde viene esa, en la situación en la que estamos, de dónde venimos. Ver si estamos evolucionando de forma positiva o negativa. Ver realmente los recursos que hemos tenido y el uso que hemos hecho de los recursos. Con lo que al final, yo creo que de casi todas las empresas podemos sacar algo positivo. Yo, por definición, y además como lo he sido y soy, yo siempre he dicho que yo nunca he conocido mayor presión profesional en mi vida, que tener que pagar nóminas. Nunca he conocido mayor. A mí, realmente, llegar el día 25, tener que pagar 10, que no los tienes, que tus clientes te daban 100 y no tengas acceso a los 100, me parece un mérito tremendo. Luego, a mí, ya, por principio, cualquier empresario me merece todo el respeto del mundo. Todo el respeto. Como en cualquier colectivo, hay empresarios absolutamente responsables y empresarios que no lo son. Pero hay muchos más empresarios que creen en la sostenibilidad y que apuestan por las personas que no lo son. Lo que pasa es que las circunstancias, en muchas ocasiones, de alguna manera, entre comillas, obligan. Pero yo confío mucho en el empresariado español. Yo me estoy quedando con varias ideas que estoy apuntando mientras hablas. Hemos hablado de una demografía preocupante, luego que se debería invertir mucho más en I+D+I, es decir, luego que tenemos empresas primerísimas, o sea que también son muy buenas noticias de cara a podernos inspirar, decir sí que podemos competir en un mercado global. También hemos hablado de flexibilizar las regulaciones, que esto ayudaría muchísimo al empresariado. Luego, una cosa que me ha gustado mucho, que tenemos muchos empresarios que apuestan por la sostenibilidad. Y yo te quería preguntar, ya para acabar, ¿qué es lo que a ti, Marcos Ugarte, te preocupa? A ver, a mí ya me preocupan diferentes cosas, pero yo ya solo tengo una preocupación. Es decir, lo voy a... Está bien, una. Bueno, es decir, tengo muchas, pero lo voy a intentar simplificar en una. Y es, a mí me gustaría dejar un mundo mejor del que yo me encontré a mi nieto Unai. Es decir, para mí... Coincido contigo. Es decir, estoy totalmente convencido, ¿no? Porque algo que a mí un poco me da una cierta pena, es que posiblemente esta sea la primera generación que no aspira a mejorar a sus padres. Es decir, hasta mi generación siempre era fácil mejorar a tus padres. En mi caso, de alguna manera, como en muchísimos casos, habían vivido la guerra civil, habían vivido la posguerra, personas con un mérito tremendo, gente con unos valores, de alguna manera, totalmente, es decir, grabados a fuego. Grabados a fuego. Mi padre, si te daba la mano, era palabra ley.
era ley. Y yo creo que realmente lo que me preocupa pues un poco es una pérdida de valores, una pérdida de principios, el valor del esfuerzo, el valor de la disciplina. Yo creo que hay valores en que hemos perdido y a mí me gustaría recuperar. Y sobre todo, de alguna manera, pues eso, dejar un mundo mejor del que yo me encontré a Unai, a mi nieto. Pero yo, por dar un mensaje positivo, ¿no crees que tienen valores que son fascinantes la juventud? Por ejemplo, son mucho más sostenibles, están mucho más concienciados en todo lo que es el medio ambiente, en reciclar. Son ellos un poco los que en la educación transmiten otros valores que yo he hecho faltar, ¿no? Como también decías, ¿no? Esa generación más antigua de ese compromiso, ¿no? Pero también creo que la gente joven tiene mucho que aportar, ¿no? Es una generación que me ilusiona. Sí, hombre, por supuesto, es decir, por supuesto yo que pues también colaboro con diferentes startups, realmente hay personas jóvenes que me maravillan. Además, lo que me maravilla a veces es el descaro que tienen a la hora de enfrentarse a los retos. Y son muy rápidos. Son muy rápidos, ¿no? Entonces, sería una generación imparable, si no perdieran lo que tienen y recuperáramos algunos de los valores que hemos perdido, pero que en el fondo, yo creo, y en este caso es un mea culpa, yo creo que si hubiesen algunos culpables de una cierta pérdida de valores, seríamos nosotros, es decir, mi generación y yo, que hemos sido igual incapaces de inculcar ciertas cosas, de alguna manera, pues en este caso a ti que eres mi hija, pero de alguna manera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí que hay que potenciar todo lo positivo que tienen, y totalmente de acuerdo que creen mucho más en los temas medioambientales. También es cierto que cuando yo era joven no sabíamos lo que era el medio ambiente, ni lo del cambio climático, es decir, vivíamos... se ha aprendido con mi generación. Claro. Sí. Es decir, por eso creo que los que vienen pueden mejorarlo, o sea, aprovechar todo lo que hemos hecho nosotros muy bien, es decir, porque se ha hecho un crecimiento económico brutal, y dices, y la nueva generación yo creo que lo tiene que hacer como sostenible, ¿no? Y un poco este es el mensaje. No sé si quieres añadir algo más, Marcos. Bueno, simplemente pues dos cosas, ¿no? Una es agradecerte muchísimo el tiempo, este tiempo, y que realmente pues también, pues bueno, es decir, simplemente pues creo que es muy importante que personas como tú pues sigan de verdad convirtiéndose en evangelizadoras de todos estos temas. Al final todo esto es lluvia fina que tiene que ir calando. Y realmente pues yo creo que esta iniciativa que has puesto en marcha pues realmente me parece que puede llegar a ser de un gran impacto. Oh, gracias, Marcos. Viniendo de ti son grandes palabras. Es decir, gracias sobre todo también por compartir tu conocimiento, por la sostenibilidad y responsabilidad social, que también te lo agradecerá el día de mañana. Estaría horas preguntándote cosas, así que si os parece, si tenéis alguna pregunta para Marcos Urarte o para mí, podéis inscribir en Instagram en @sos_tenibilidad o en Spotify, y así podemos prepararte un capítulo para dar respuesta a todas las diferentes cuestiones que se reciban. Es buena idea, ¿no te parece? No sé, yo lo dejaría ya aquí porque nos ha dado muchísimo contenido, que digo que creo que tenemos que volver a escucharlo todo y asimilarlo. Y nosotros nos despedimos de ti, deseándote como siempre una feliz semana, y te agradecería que si te ha gustado el capítulo hagas una publicación en redes sociales para que más personas puedan unirse a la sostenibilidad de su empresa o negocio, así como beneficiarse de este contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que yo te espero el lunes que viene con muchas más sorpresas. Gracias por tu paciencia y sobre todo por tu tiempo. ¡Chao!